Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Johnny Maceo Torres y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del proceso básico del sistema nervioso con respecto al lenguaje y aprendizaje. Definición del lenguaje. El lenguaje es definido como la capacidad de comunicación basado en las palabras y la gramática, siendo un elemento crucial en el desarrollo cognitivo. A través del lenguaje se puede emplear palabras para representar objetos y acciones, expresar reflexiones y experiencias e igualmente comunicar necesidades, sentimientos e ideas. El descubrimiento de las estructuras cerebrales relacionadas al lenguaje comenzó por el estudio de cerebros obtenidos por necropsia con pacientes de padecimientos del lenguaje. Dos de los científicos que destacaron por sus observaciones fueron el francés Paul Broca y el alemán Karl Wernicke. Fueron estas observaciones clásicas las que dieron pie a la creación del circuito de lenguaje de Wernicke. Broca, un modelo que si bien es muy popular, también se considera sobresimplificado e incluso erróneo. La descripción se basa en que el lenguaje se construye en dos centros principales. El primero lo forma el área de Wernicke, que recibiría la información acústica de la certeza auditiva y escrita de la certeza visual. Aquí es donde se elaboraría el significado de la palabra, o sea, la comprensión de la misma. El área de Wernicke estaría conectada de forma unidireccional por una serie de fibras denominada fascículo arqueado con el área de producción del lenguaje, también llamada área de Broca, donde se codificaría las vocalizaciones permitiendo la expresión del lenguaje. Hoy se considera que este modelo no representa de forma adecuada el proceso del lenguaje en el cerebro. A pesar de esto, el modelo de Wernicke-Broca nos ha heredado la clasificación clásica. Una afasia de Broca se refiere a un déficit en la producción del lenguaje, mientras que la afasia de Wernicke se refiere en la deficiencia en la comprensión del habla y una generación del lenguaje por afasia, o sea, sin sentido. La fase global entonces representa una disfusión de ambas cualidades. ¿Pero qué hay de la lateralización del lenguaje? Las funciones propias del lenguaje se encuentran lateralizada al hemisferio izquierdo del cerebro, tanto para el individuo diestro como en la mayoría de los zurdos. No solo esto, las personas que padecen de sordera también procesan los aspectos del lenguaje de señas en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio no dominante, generalmente el derecho, también producen funciones importantes. El lenguaje no solamente posee un componente semántico, sino también uno prosódico. La prosodia se refiere a la entonación, inflexión y pausas al hablar. Los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho hablan con una entonación inadecuada y funcionalmente plana. Además, usualmente se encuentran limitados en interpretar el tono emocional de otras personas al hablar. No saben diferenciar si la persona que le está hablando está feliz, triste o enojado. Actualmente, nuevos modelos están desplazando la idea clásica del procesamiento del lenguaje. Estos modelos se apoyan en nuevas técnicas de investigación como la resonancia magnética y el mapeo mediante electroestimulación transioperatoria. El modelo que parece reflejar con mayor exactitud el complejo procesamiento del lenguaje es el llamado modelo de doble flujo. ¿Qué dice el modelo de doble flujo?
que existen dos circuitos con acciones distintas. Un circuito dorsal encargado de la acción motora del lenguaje y un circuito ventral asociada a la comprensión del mismo. La red neuronal involucrada en estas dos tareas es mucho más compleja que en el modelo clásico y no se conoce con exactitud aún ahora cómo funciona. Se aceptan que distintas áreas podrían participar en la formación y comprensión de cada uno de los elementos básicos del lenguaje, como son los morfemas, entre otros. A pesar de este renombrado interés de estudiar los procesos neuronales que crean el lenguaje, con cada descubrimiento nos daremos cuenta que las antiguas se vuelven más complejas y que hace falta mucho más investigación para desentrañar los misterios de la producción del lenguaje. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el aprendizaje. Definición del aprendizaje. El aprendizaje se define como la actividad mediante la cual la información adquirida a través de la experiencia pasa a formar parte del repertorio de datos del organismo. El aprendizaje forma parte de un proceso cognitivo, puesto que está fuertemente vinculado con la adquisición del conocimiento. La sinapsis es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso. La sinapsis es el punto de enlace entre dos neuronas. Las capacidades de aprendizaje del cerebro no son impulsadas solamente por el número de neuronas, sino por la riqueza de conectividad entre ellas. Son muchos los factores que influyen en el aprendizaje de las personas. Estos factores están ligados a su estado de ánimo y también al ambiente que los rodea. Recientemente se ha encontrado que a partir del cerebro, incluyendo el hipocampo, desempeñan un rol crucial en el aprendizaje y la memoria al generar nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Nacen neuronas y se forman nuevas conexiones, y mientras el cerebro precisa nueva información del ambiente, las conexiones más activas se refuerzan y las menos activas se debilitan. La flexibilidad del cerebro para responder a las demandas ambientales se llama plasticidad. La habilidad para permanecer flexible, alerta, responsivo y orientado a las soluciones se debe a su capacidad de plasticidad a lo largo del lapso vital. Los niños de corta edad son capaces de desarrollar una comprensión sofisticada de los fenómenos que los rodean. Son aprendices activos. La adolescencia es un momento de cambio mental profundo y que afecta la constitución emocional. Es un periodo en el cual el individuo se encuentra abierto al cambio. Aprenden los adultos mayores. De la misma forma que los jóvenes, hay considerables evidencias que indican que los adultos mayores evidencian menos especificidad de diferenciación en el uso del cerebro mientras desempeñan
una batería de tareas cognitivas. El cerebro es un órgano plástico activo que se adapta con prontitud a su ambiente a lo largo de la vida, condicionando nuestras mentes y cuerpos correctamente. Es posible aprovechar el potencial de plasticidad del cerebro, facilitar los procesos de aprendizaje. Recientemente ha empezado a acumularse evidencia que indica que nuestras emociones reesculpen en nuestro tejido neuronal. Los expertos en los campos de la neurología y la educación ven ahora en el aprendizaje como un intercambio multifacético entre los elementos cognitivos, emocionales y fisiológicos. La motivación es esencial para el aprendizaje exitoso. Puede definirse como la fuerza resultante de los componentes emocionales y refleja hasta dónde un organismo puede estar preparado para actuar física y mentalmente de una manera enfocatizada. El sueño y el aprendizaje. No son necesarios los estudios del cerebro para saber que el sueño adecuado es necesario para que las personas permanezcan alertas y despiertas. Las funciones del sueño son esenciales a la vida.